Bienvenidas a un capítulo más de nuestra serie Cuidando a nuestros adultos mayores con Nancy Steinberg y Celia Fermón. Pues bueno, Nancy, hoy vamos a hablarles de un tema muy importante que es la prevención de caídas en el adulto mayor. La prevención de caídas en los adultos mayores es crucial porque las caídas pueden tener consecuencias muy graves para la salud y la calidad de vida de la persona. Vamos a platicar hoy de algunas estrategias para prevenir las caídas. Así es, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el ejercicio regular es parte de un programa integral para mejorar la fuerza, el equilibrio, el balance, la flexibilidad y todas las capacidades físicas de nuestro paciente. Y esto nos va a ayudar a reducir considerablemente el riesgo de nuestras caídas. Ejercicios como el tai chi, la yoga y el entrenamiento de resistencia también ayudan a nuestros adultos mayores a que tengan una mayor estabilidad en su marcha para evitar caídas. Otro punto que es importante considerar es la revisión de los medicamentos que la persona toma todos los días. Tenemos que considerar que a medida que nosotros envejecemos, muchas veces tenemos enfermedades que son importantes mantener a raya. Y entonces el adulto mayor en muchas ocasiones tiene que estar tomando medicamentos. Y cuando hablamos de prevención de caídas, de los medicamentos en relación a la prevención de caídas, algunos medicamentos pueden producir mareos, pueden producir somnolencia y estos malestares pueden contribuir a que la persona esté en riesgo de caerse. Entonces es muy importante consultar con el médico para saber cuáles medicamentos puede tomar la persona y que sea realmente en las dosis adecuadas. Y cuando alguno de estos medicamentos causa somnolencia, mareos o pérdida del equilibrio, es importante estar supervisando al adulto mayor. Sí, y además también es importante platicarlos con nuestro adulto mayor, ¿no? Explicarles que esto puede pasar, que es normal, que no les está haciendo daño el medicamento, pero que por lo pronto es necesario y que por favor avisen. Podemos tener un timbre de estos que se cuelgan, un timbre al lado de su cabecera para que puedan pedir ayuda cuando se necesite y explicarles que no molestan de ninguna manera, que es facilitarnos a ellos y a nosotros la vida evitando una caída. Sí, porque esto que tú estás mencionando es importante porque cuando el adulto mayor comprende, en realidad todos, cuando comprendemos por qué estamos tomando un medicamento y cuáles son los efectos que puede tener, esto nos ayuda a apegarnos al tratamiento, claro. Porque si no es muy fácil decir, ya no lo quiero tomar porque me hace sentir mareado. Sí, claro, pero tienes que considerar para qué te lo están dando. Claro, porque es importante que ellos sientan, por qué lo están tomando. Si no, de otra forma, se enojan al ser un hijo el que se los está diciendo simplemente por autoridad jerárquica, ¿no? Entonces es importante explicarles junto con los médicos qué es lo que está pasando, qué va a pasar y qué es normal de momento, ¿no? Claro que sí. Entonces, otro factor y otro renglón muy importante es hacer chequeos regulares de la vista y de la audición. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no ven un escaloncito y la persona se cae, o que no escucha algún ruido y viene una bicicleta o viene un coche que pudiera dañarlos? Entonces también es importante que tengamos una visión y una audición adecuada para también evitar caídas. Sí, porque estás hablando de un escaloncito, pero resulta que como también ya no hay tanto balance, ya no hay tanta flexibilidad, claro. Una caída de un escaloncito o dar un traspié en un escaloncito puede realmente conducir a una caída con consecuencias que pueden ser graves. Fíjate, una caída que es muy común es saliendo de los elevadores. A veces ya ves que se queda un poquitito desfasado y a veces también otro de los factores es que no estamos ya levantando los piecitos lo suficiente como para evitar esta caída, ¿no? Entonces a veces el arrastrar los pies pues también produce que se nos puedan caer y pues están tratando de ver al frente, pero no ven esta parte de la parte del elevador, ¿no? Y es curioso cuando empezamos a ver, es como meternos en el sistema de funcionamiento del adulto mayor. Cuando nosotros tenemos niños pequeños, de alguna manera desarrollamos una especie de radar que nos permite ir monitoreando al niño y como que adaptas la velocidad de tu caminar, adaptas la forma de atravesar las calles, etc. Claro. Pero no lo hacemos con el adulto mayor. El adulto mayor camina más despacio, le toma más tiempo tomar las decisiones, de repente no escucha muy bien y si nosotros no estamos alerta
a esto, no estamos realmente dándole a la persona el espacio y el tiempo para adaptarse e irse moviendo a la velocidad que él requiere. Y a veces fíjate que esto es el proceso de uno mismo como hijo, que te duele ver cómo se van mermando las capacidades, ¿no? Entonces esto te genera un enojo, pero no es un enojo con tu adulto mayor, es un enojo de protección, porque sabemos que atrás de un enojo hay tristeza, ¿no? Entonces todo esto también nos mueve a nosotros como familiares, porque no va a mejor, va a ir a mayor deterioro. Entonces eso nos da una sensación como de impotencia, ¿no? Claro, porque esto también nos ayuda a entender cómo nosotros como hijos nos estamos sintiendo amenazados, pero se vale reconocer que esto está sucediendo y pedir ayuda y externarlo y platicarlo con alguien más. Es decir, esto me está afectando y me está dificultando cuidar a mi adulto mayor porque me siento amenazado, porque veo que se está deteriorando. Entonces, además de esta información que estamos compartiendo, el invitarles a que también se metan en este sistema de comprender cómo funciona el adulto mayor y cómo nosotros como hijos funcionamos cuando los estamos cuidando, nos ayuda a realizar una mejor labor. Así es. Y bueno, platícanos un poquito de qué es un entorno seguro, porque también es otro renglón importante para evitar caídas en nuestros adultos mayores. Si ya estaba yo mencionando que, por ejemplo, el adulto mayor se mueve con más lentitud, si tú decías que ya no ven muy bien, ya no escuchan muy bien, entonces es importante también que tengamos un entorno seguro, lo que nos rodea que no sea amenazador. Por ejemplo, el poder hacer modificaciones en el ambiente, por ejemplo, a veces utilizar barandales, evitar cosas que puedan provocar una caída, como por ejemplo los tapetes que son muy lindos pero que se pueden resbalar, el asegurarse que estas alfombras pequeñas no estén sueltas para que la persona no se pueda resbalar, a veces instalar barandales en las escaleras o en los pasillos, tener una buena iluminación y todo esto es, nuevamente es como ponerte en los zapatos del adulto mayor y decir, si yo tengo que pasar por este pasillo, ¿qué es lo que me puede distraer? ¿Qué es lo que me puede hacer que me caiga? Claro, y definitivamente observarlos y ver qué área les está costando más trabajo para poderles dar el apoyo correspondiente y adecuado, ¿no? Y hoy en día, Nancy, hay cantidad de recursos, cantidad de soportes, de barras, de apoyos para el baño, hasta escaleras eléctricas cuando son escaleras para bajar de un piso a otro, y no tener a nuestro adulto mayor todo el tiempo arriba porque no puede bajar escaleras, ¿no? Hay elevadores muy prácticos, chiquitos, que bajan como un tubo para una persona y también pueden llegar y compartir con la familia cuando están todos abajo. Y la otra cosa también, por ejemplo, es si nosotros somos los que estamos observando y decimos, aquí parece como que se atora, también es importante porque muchas veces al adulto mayor se le dificulta pedir ayuda, porque es también él reconocer que él se está deteriorando. Y eso nos lleva pues también a la parte del calzado adecuado, Nancy. Cuando tú hablas de que reconozca que se está deteriorando, en ocasiones es importante, y yo he visto que funciona mucho, filmarlos. Y entonces les enseña su propia filmación y les explica, se está pasando esto, ¿no? Una de las cosas que más les choca es cambiar el tipo de zapato, porque o usaban tacón o les gustaban sus zapatitos de toda la vida, y tener que llegar a la adaptación de un zapato que no les moleste, que sea amplio, a veces se hinchan las piernas, hay edemas, que sea seguro, que tenga un talón seguro, que tengan buena estabilidad, que tenga un buen tamaño, pues no les gusta porque no son los más bonitos, ¿no? Entonces, pues explicarles que de verdad poca gente se fija en los zapatos a esta edad, ¿no? Entonces, es importante y explicarles que qué prefieren, un riesgo de una caída o este tipo de zapatos. Cada vez las empresas hacen zapatos más lindos, en este tipo de zapatos cómodos, lo que le llaman los walking shoes, ¿no? Que tienen pues toda esta parte antiderrapante con un buen soporte de suela
y eso nos va a evitar también caídas. Y hacerles saber que lo que les estamos diciendo no es ni para molestarlos, ni para ir en contra de ellos, sino para estar al lado de ellos. Y cuando tú hablas de estos videos o filmarlos, no te estoy enseñando esto para criticarte, sino para que juntas, podamos ver de qué manera este apoyo, estos zapatos, esta adaptación te puede ayudar para que tú estés mejor cuidado, mejor cuidada. Fíjate que yo tenía una paciente que me encantaba porque le ponían las agujetas de diferente color cada vez y el mismo color le ponía una mascada al bastón. Entonces combinaba y era como su marca infalible, todo el mundo sabía, coquetísima, arreglada, pero tenía su bastón, siempre hacía como un juego y con sus agujetas, ¿no? Entonces era como muy simpático y todo el mundo sabíamos que era su sello. Entonces cada quien a veces encuentra esta parte dentro de la actitud que podamos tener a esta edad y poder reinventarte en esa forma, ¿no? Y también, ya que mencionas esto, yo creo que mucho de cómo le hacemos llegar la información a nuestro adulto mayor depende de la relación que tenemos con él y depende de la comunicación que tenemos con él o con ella. Es decir, nosotros les damos las ideas y claramente ustedes pueden hacer la adaptación. No es que, tengo que usar las palabras que utilizó Celia o las palabras que utilizó Nancy. Ustedes utilicen su propia forma de comunicarse con su mamá, con su papá, con sus abuelos, para transmitirles esta información y a lo mejor se les ocurren cosas que nos podrían beneficiar a otros. Esta es una invitación para que nos compartan ideas alrededor de esto que nosotros les estamos sugiriendo y que de alguna manera podrían beneficiar a otros. Claro. Y platiquen entre sus amigas también para ver si comparten cómo les ha ido a una en una experiencia como a la otra y bueno, realmente poder encontrar una media para poder hablar con nuestros seres queridos, ¿no? Y pedirles retroalimentación a ellos, decir cómo te sentiste con esto te funciona, no te funciona. Existen ahora también los dispositivos de asistencia. Ya tú mencionabas hace un ratito que cuando la persona está tomando medicamentos que la pueden hacer sentir mareada, pero también hay personas que cuando se levantan rápidamente se pueden sentir mareadas o simplemente el balance, ¿no? En la noche se levanta al baño y si se paró rápidamente se puede sentir mareada o simplemente porque comió algo, porque no importa, si la persona se siente mal, existen dispositivos que de alguna manera dan una alarma para poder llamar a otro. Y existen también dispositivos que nos pueden ayudar, como por ejemplo bastones, andaderas, para que la persona tenga más estabilidad al momento de desplazarse por la casa. Entonces ya hablábamos, por ejemplo, de cuidar que no haya cosas con las que se pueden tropezar. La casa debe de estar limpia, la casa debe de estar libre de obstáculos y si es necesario, la persona puede utilizar, ya hablabas tú de un bastón, utilizar una andadera, utilizar barandales para ayudarles a que sean independientes, pero se desplacen de forma segura en la casa. Así es, Nancy. Y aunado a eso, pues obviamente un fortalecimiento de sus piernas, ¿no? Por ejemplo, cada vez que se sienten y se paren, estimularlos a que lo hagan varias veces al día, por periodos cortitos, porque también teniendo los músculos más fuertes en nuestras piernas van a estar más estables y van a tener mejor equilibrio y mayor balance, ¿no? Sí, y que si en caso de un tropezón están en mejor posibilidad de poderse incorporar y no llegar a un accidente importante. Y me refiero a ejercicios de fortalecimiento, a veces hasta en una silla, pararse, sentarse, en la cocina, ¿no? Integrar a su vida diaria algunos ejercicios sin que sea realmente una clase de ejercicio de gimnasia, ¿no? Irlos aplicando. Y la educación y conciencia, como siempre, que es lo que promovemos siempre en nuestros programas, aprender sobre los factores de riesgo, de caídas, cómo prevenirlas, que es lo que les acabamos de explicar. La educación y la conciencia son fundamentales siempre para tomar estas medidas en forma proactiva, que es antes de que ocurran las caídas. Una vez que un adulto mayor se cae y tiene una fractura de cadera y operaciones,
el índice de mortalidad es mucho más alto, ¿no? Entonces, prevenir, hablar con toda la gente que está cerca de esta persona que los ayude a prevenir y, bueno, evitarnos un problema más tarde, ¿no? Y cuando la persona sobrevive a la caída, también hay un impacto muy importante en su calidad de vida. Después de una caída, después de una fractura, la calidad de vida del adulto mayor realmente se ve impactada de una forma negativa muy, muy importante. Y física y emocionalmente, ¿no? Sí. En ambas partes, por eso es importantísimo tener un botón de alerta médica. Sí, y tener un botón de alerta médica. Y otra cosa importante es no tener miedo de dar la información necesaria a los médicos cuando tú lo consultas. Porque cuando una persona ya tuvo un incidente, por ejemplo, de una caída, cuando ya tuvo alguna situación importante, es muy importante que el médico esté enterado para poder prevenir situaciones de emergencia y que además sepa que si recibe una llamada de esta persona, tiene que actuar rápidamente. Claro, y además ahí algo que me ha funcionado mucho, Nancy, es decirles junto con el adulto mayor, hacer una lista. A veces a mí en terapia les digo, a ver, vamos a hacer una lista, ¿qué le va a decir al doctor? Porque muchas veces llegan al doctor y se les olvida por nervios, porque el doctor tiene prisa. Entonces siempre ayudarles a hacer una lista en lo que ellos sienten y piensan, porque también a veces sienten que los hijos los estamos acusando. Y eso no les gusta para nada, ¿no? Sí, ¿no? Entonces es importante también que ellos sean proactivos y que cooperen con esta parte de hacer la información que se va a transmitir al médico. Y dices porque a lo mejor el doctor tiene prisa, porque a lo mejor, etcétera, porque es mucha información. Claro. Y porque les empiezan a preguntar. O sea, yo vengo con la idea de, yo tengo que hablar de esto. Pero entonces el doctor me empieza a preguntar todo esto otro, y ya cuando sales dices, y ya no le dije esto que era muy importante mencionar. ¿No? Entonces, bueno, recapitulando, prevención de caídas esencial para mantener la seguridad, independencia, calidad de vida, tomar todas las medidas proactivas, preventivas y poder cuidar a nuestros adultos mayores con el amor que se merecen. Pues ojalá que encuentren útiles estas ideas y si se quedan con dudas o si quisieran compartir algo con nosotros, no duden en hacerlos. Siempre estamos para resolver sus dudas. Gracias.